Bien, vamos a continuar con nuestra secuencia número 12 de historia. Vamos a enfocarnos solamente en la sesión 2, que trae dos actividades. Bien, recuerda que en tu libreta hay que anotar el subrayado que vayamos generando a través de las diversas lecturas. En este caso vamos a comenzar por analizar lo que se dice el Porfiriato, una época de contrastes. Aquí vamos a hacer una lectura y vamos a tratar de escotar algunos aspectos favorables y desfavorables. Porque si hablamos de una época de contrastes, la palabra contraste nos va a referir a eventos que podrían considerarse positivos para alguien, digamos, podríamos decir para nuestro país, pero al mismo tiempo vamos a poder identificar algunos fenómenos que fueron de alguna manera reprobables de la administración de Porfirio Díaz y por lo cual se genera este contraste entre lo bueno y lo malo, por así decirlo. Bueno, dice, se conoce como Porfiriato el periodo que va desde noviembre de 1876 hasta mayo del 1911, durante el cual Porfirio Díaz gobernó México por 30 años, en los cuales hubo grandes cambios en el país. Se reorganizó y modernizó la economía. Por ejemplo, esto podríamos decir como algo positivo. Se reactivaron las exportaciones, se instaló el telégrafo y el alumbrado eléctrico en algunas ciudades. Se creó una red ferroviaria de 19.280 kilómetros que facilitó la comunicación a nivel nacional y con las principales ciudades de la frontera norte. Creció la población, eso pues podríamos decir que es algo bueno. Bueno, hoy ya no diríamos que tanto, ya somos muchos millones, pero bueno. Y se inició la urbanización del país. Sin embargo, aquí viene el pero. Al mismo tiempo se agudizaron las desigualdades sociales, aumentó la concentración de la propiedad de la tierra en manos de hacendados y se despojó de sus tierras a un sinnúmero de campesinos. Los asalariados de la industria textil, minera, metalúrgica tenían malas condiciones de vida y hubo restricciones a la libertad de expresión y participación política. Pues bueno, tenemos algunos aspectos que vamos a poder rescatar más adelante. Ahora, vamos a ver aquí en este pie de página, figura 2.1 en 1880, o sea, un poquito después de la llegada de Díaz, México contaba con 1.073 kilómetros de vías férreas. Al final del Porfiriato se incrementó a 19.280, algo así como, digo, no es exacta la cantidad, pero unas 19, 18 veces más de lo que tenía México en 1880. Pero bueno, a veces aquí lo cuestionable es que a pesar de que tengas un desarrollo en ciertas áreas, el problema es cuando en el afán de querer tener un desarrollo económico, digamos, lastimas los intereses o no cubre las necesidades de ciertos sectores de la población. Entonces aquí dice el texto, sin embargo, los gobiernos postrevolucionarios casi no invirtieron en nuevas vías y a mediados de la década de 1990 México solo tenía 20.700 kilómetros. El ferrocarril había sido desplazado por el transporte carretero. Bien, ¿esto pues qué nos quiere decir? Que bueno, de 1911, por así decirlo, que sería el final del Porfiriato, a 1990 solamente incrementó un poquito más de 1.000 kilómetros de vías férreas, lo cual pues no nos habla muy bien, porque dices, bueno, si en un lapso de prácticamente 31 años se crearon aproximadamente 18.000 kilómetros y en un periodo de 1911 a 1990, que sería aproximadamente 79 años,
pues solamente 1000, pues bueno, algo nos dice. Sin embargo, aquí nos manifiesta que fue desplazado por el transporte carretero. Bien, vamos a la actividad 2, en la cual nos plantean precisamente parte de este proceso de análisis, porque relativamente dirás, bueno, pues es que si ya habíamos desarrollado una buena cantidad de kilómetros de vías férreas, ¿por qué no seguir en la misma dirección? Pues bueno, vamos a analizar esto. Dice que en 1859 el transporte de mercancías se hacía en caravanas de mulas y burros jaladas por arrieros. Una mula podía cargar en promedio 180 kilogramos y un burro 45 kilogramos. Las caravanas se tardaban alrededor de 16 días para viajar de Veracruz a la Ciudad de México, y en temporada de lluvias se podían demorar hasta un mes. Bueno, podemos imaginarnos que pues tanto las mulas como los burros tenían que ser alimentados a través de todo el camino. Probablemente por la época, quizá podrías confiar en que hubiera cierto tipo de vegetación para poderse alimentar. Sin embargo, pues el mantener animales que, pues bueno, 180 kilogramos, probablemente un ser humano, pues sería pues algo difícil de poder transportar. Sin embargo, 180 kilogramos en mercancía no es mucho. Entonces, era un tanto costoso transportar mercancía. Por ejemplo, ya habíamos tocado que Veracruz era el principal puerto de comercio que tenía México en aquel entonces, y la Ciudad de México como la ciudad más grande de nuestra nación. Pues bueno, había que conectarlas. Entonces, pues bueno, si en temporada de lluvia podía llevarse hasta un mes, comparado con lo que tenemos ahora o comparado con el uso del tren, pues bueno, creo que hay una gran diferencia. Aquí nos permite decir, reflexionen sobre las siguientes preguntas. Y cuando hablamos de reflexionar se refiere no solamente a reflexiones, porque reflexionar es un verbo que no se puede ver, sino apunta a esas reflexiones acerca de el tiempo de traslado de una mercancía influye en su precio. ¿Cómo eran los tiempos de traslado de mercancías a mediados del siglo XIX? Pues bueno, vamos a ver otras preguntas y nos vamos a las respuestas que pudieran ayudarte a resolver y plantear tus propias respuestas. El inciso B dice que a finales del Porfiriato había 19.280 kilómetros de vías férreas. ¿De qué manera creen que influyó el ferrocarril en el transporte de mercancía en comparación con el uso de burros o mulas? Y finalmente, reflexionen acerca de los cambios que la ampliación de la red ferroviaria produjo en las comunicaciones, la economía y la vida social. Escriban sus conclusiones en su cuaderno. Y ahora el punto número 2, comenten sobre los tipos de transporte que existen actualmente en tu localidad y qué tan diferentes o similares son a los de México de finales del siglo XIX. Bueno, vamos allá. Por ejemplo, en lo que se refiere al tipo de traslado, que si interviene, por supuesto que interviene. Aquí, por ejemplo, yo propongo no que esta sea la única respuesta, pero este es, digamos, un ejemplo para que tú te puedas ayudar y tratar de interpretar esta pregunta de que si el tiempo de traslado de una mercancía influye en su precio. Es decir, si tú quieres algo que se produce en Argentina, ¿te saldrá el mismo precio que si se genera en Monterrey? Pues uno esperaría que no, uno pensaría que no, que entre más cerca, pues el producto podría ser más barato. Pero bueno, vamos allá. Aquí, por ejemplo, yo aquí te señalo, dice, el tiempo de traslado permite que un producto pueda comercializarse más rápido, es decir, quien esté vendiendo estos productos podrá tener la oportunidad de vender más y puede mover más mercancía de un lugar a otro porque puede ponerse en contacto con un mercado más grande. Por supuesto que si para este producto cuesta
menos su traslado puede tenerse un mayor margen de ganancia. Producto. Vamos a corregir o aclarar esta respuesta. Se pudiera gastar así. Por supuesto que si para este producto se pudiera gastar menos su traslado, puede tenerse un mayor margen de ganancia. Piensa así. Tú estás digamos que vives en Guanajuato y necesitas comerciar a, digamos, Veracruz. Sabes que necesitas gastar en el traslado. Tu mercancía ya de por sí tiene un precio. No puedes darle más barata por esa mercancía porque perderías. Entonces, entre más barato te cueste llevar esa mercancía, es más probable que tengas una mayor ganancia. Ahora, yo te pongo aquí un ejemplo. Este fenómeno lo podemos ver cuando compramos algo en línea. Una persona que vive, aquí voy a corregirle, que vive en Puebla, quiere un libro que está disponible en España, que cuesta lo mismo que en la Ciudad de México, pero no está en ninguna librería de México. Pues, ¿qué haces? Pedir el libro a través de una compañía genera un costo extra de mensajería de 150 pesos. Haciendo cuentas, sabemos que gastaremos más de 150 pesos en ir de Puebla a la Ciudad de México, por lo que comprar en línea se convierte en una muy buena opción para comprar, debido a que hay medios de transporte, vamos a poner medios de transporte más eficientes que hace 100 años. Podemos sacar una mejor ganancia en la medida que el traslado de mercancía sea más rápida y más económica. Y eso nos ponemos a pensar ahora que podemos comprar en línea. Bien, entonces, esto podría ser una respuesta. Obviamente tú vas a tratar de plantear la tuya. Ahora, el inciso B dice, a finales del Porfiriato había 19.280 kilómetros de vías férreas. ¿De qué manera creen que influyó el ferrocarril en el transporte de mercancías en comparación con el uso de burros o mulas? Pues bueno, creo que es notable, ¿no? Por eso te propongo esta respuesta para que pienses acerca de ello. Y te pongo, el desarrollo del transporte de mercancía a través de los ferrocarriles podía suplir con mucha diferencia el uso de animales de carga porque podía movilizar una mucho mayor diferencia de cantidad de mercancía y mucho más rápido. Eso permite economizar tiempo y dinero si es que se quería movilizar mercancía, por ejemplo, de Veracruz a la Ciudad de México. Pues compara, pues obviamente, aunque te pudiera costar, digamos, lo mismo, pero podrías mover más mercancía y llega más rápido y puedes, digamos, recuperar más pronto tu inversión. Esa es una gran ventaja. Ahora, en el inciso C, que dice, reflexionen acerca de los cambios que la ampliación de la red ferroviaria produjo en las comunicaciones, la economía y la vida social. Escriban sus conclusiones en su cuaderno. Pues bueno, el hecho de que haya una mayor comunicación entre dos puntos podrá generar, en un espacio de tiempo no muy largo, un intercambio cultural y económico que transformará definitivamente las costumbres, la alimentación, los conocimientos, etc. En este caso estamos hablando del efecto de las redes ferroviarias en la vida de las personas. Por ejemplo, ahí te pongo un ejemplo distinto a lo que hemos estado viendo. Hoy podemos ver este nuevo fenómeno con el uso de las redes sociales. Hemos comprobado que la vida que se tenía hace 15 años se puede cambiar tan rápido como lo es el medio para que una cultura comience a absorber a otra. Por ejemplo, podemos ver el efecto hoy que nosotros, digamos, nuestros antepasados hablaban en algún otro lenguaje, no sé, maya, náhuatl, etc. Y hoy estamos hablando en español. Y estamos hablando que ahí el medio de transporte más rápido pues era el barco, ¿no? Y punto. Pero ahora, si tú comparas en cómo se mueve un barco a comparación de cómo se mueve un ferrocarril, pues la transformación es mucho más rápida. Entonces,
Hoy tenemos de referencia muchos ejemplos que sabemos que si el medio de comunicación, el medio de transporte es rápido, los cambios se van haciendo más rápido. No serán de la noche a la mañana, pero serán mucho más rápidos. Ahora, veamos el punto número 2. Comenten sobre los tipos de transporte que existen actualmente en su localidad y qué tan diferentes o similares son a los del México de final del siglo XIX. Pues bueno, en nuestro estado el transporte por carretera podría ser el medio más notable para comercializar, pero si viviéramos en un lugar donde tuviéramos una gran cantidad de kilómetros de vías férreas, un aeropuerto grande, y damos por hecho que tendremos carreteras, podemos decir que nuestro desarrollo podría ser mayor. Comparado con el México de principios del siglo XX, no hay punto de comparación. Hoy, en nuestra entidad, tenemos mejores y más eficientes medios de comunicación y de transporte, por supuesto, para comercializar. Eso innegable. Ahora, en la actividad 3, que viene acá después de leer esta infografía, se me escapó la palabra, acerca de, bueno, tú la vas a ver en tu libro de texto, que trae pequeños relatos de lo que sería la revolución, y contestaremos la actividad número 3 para terminar esta sesión número 2. Es muy importante que te tomes tu tiempo. Por ejemplo, dice, observa la infografía e imagina que eres un periodista y vas a hacer una nota informativa sobre los acontecimientos que sucedieron durante la Revolución Mexicana. Por ejemplo, aquí te dice, inciso A, organiza la información tomando en cuenta lo siguiente. ¿Quiénes participaron? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo sucedieron los hechos? ¿Dónde ocurrieron? ¿Por qué? No vas a hablar de toda, porque se supone que de todo el proceso de revolución, porque tú eres un periodista y los periodistas solamente sacan algunas notas de algunos procesos no tan extensos, porque si no, mejor escribe un libro. Pues, por ejemplo, aquí podríamos plantear información que recuperaremos, por ejemplo, habiendo condiciones tan desagradables para la mayoría de la población en México, donde solo unos cuantos estaban acumulando la mayoría de las tierras y el dinero, generaron un descontento tal que era necesario un cambio de poder, mismo que fue impulsado en parte por Madero. El movimiento no terminó con la llegada de Madero porque cada región tenía sus propios intereses y necesidades, por lo que hubo diversos levantamientos que entre los viejos amigos de Díaz y estos líderes regionales provocaron inestabilidad que llevó a extender la revolución. Huerta asesinó a Madero y se recrudeció la violencia con otro movimiento armado, parte de la misma revolución, pero impulsada por otros hombres y mujeres. A la caída de Huerta se estableció una nueva constitución que daría una mayor certeza a nuestro país. Pues bueno, la nota informativa, yo aquí te la pongo, es una nota informativa muy pequeña, muy reducida, pero recuerda que solamente sirven a manera de ejemplo. ¿Sí? Debe llevar un título o un primer párrafo que, digamos, es cómo se presenta el texto, un cuerpo y un remate, que normalmente es como una conclusión. Bien, la nota debería ser más amplia, pero esto es solamente un ejemplo para ti, para que puedas de alguna manera, digamos, impulsarte y hacer tus propios trabajos. Bien, pues bueno, hasta aquí quiero dejar este video y no me queda más que agradecer tu tiempo y tu atención. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.